Buenas noches, estamos ya aquí en Primer Plano, les damos la bienvenida y el primer tema que hemos elegido para esta noche es ¿qué pasa con Gobernación? ¿Puede una sola secretaría con un paquete del tamaño que tiene el secretario de Gobernación? Piensen ustedes en que tiene la seguridad pública en unos momentos en que, bueno, ya en unos momentos no, en unos años, ya en unas décadas, en donde la violencia se ha convertido en uno de los principales problemas. Tiene la protección civil cuando hay desastres naturales. Tiene la gobernabilidad del país, esto es la relación con los gobernadores, la relación con los empresarios, la relación con los partidos, la relación con las iglesias, la relación en general, todas las relaciones políticas de este país y podemos seguir, no los aburrimos, pero podemos seguir con otras funciones muy importantes de las que tiene que rendir cuentas. Lo vimos el viernes pasado que el secretario comparece la cantidad de temas sobre los que tiene que dar cuenta en este país. Y si de ahí pasamos también a las encuestas, en donde la gran mayoría de los mexicanos están descontentos con el desempeño en la gobernabilidad, pues tenemos ahí un signo de interrogación y nos preguntamos, y les pregunto aquí a mis compañeros o pongo en la mesa, si estamos en un modelo adecuado y una persona, quien quiera que ésta sea, hoy Miguel Ángel Osorio Chong, antes los 5 secretarios de Gobernación que tuvo Felipe Calderón, previamente los 2 que tuvo Fox, un modelo en el que los tramos de control son tan grandes que difícilmente una persona puede manejarlos. Y nos preguntamos si esto es parte de la crisis de gobernabilidad o deberíamos de transitar a modelos diferentes como en otros países en donde, por ejemplo, Estados Unidos tiene un departamento del interior, el encargado pues de los parques, de los bosques, tiene otro que es la inteligencia, tiene uno distinto que es lo que se llama el Homeland Security, o España, ¿no?, que tiene diferentes funciones en diferentes ministerios o despachos. Hay otros modelos, pero no conozco ninguno como el de México, en donde un secretario, un ministro del Interior tenga tantos tramos de control. Bien, yo creo que vale la pena recordar que este es un dilema que se ha planteado en la administración pública desde hace ya un buen número de años. Cuando arribó por primera vez un presidente que no era del Partido Revolucionario Institucional, es el Vicente Fox, en el año 2000, se planteó suprimirle o quitarle a Gobernación esta función de la seguridad pública y se crea la Secretaría de la Seguridad Pública en aquel momento. De hecho, fue la única modificación que se hizo a la Ley Orgánica de la Administración Pública cuando estaba por entrar Fox para atender a su petición de que se separaran estas dos funciones, la de gobernación con la de, con la de la seguridad pública. Yo entiendo el planteamiento de la Coparmex o de los empresarios como algo que tiene un punto de razón o de razonabilidad, como decimos en algún tipo de análisis, y es que no hay que politizar la seguridad pública. La seguridad pública tiene que funcionar independientemente del color del partido al que pertenezcan los delincuentes, los que están violando la ley, los que están causando esta inseguridad enorme al país. Y esto me parece un punto interesante para tener presente en esta. Pero yo creo que la cuestión de fondo no se resuelve con el cambio de una secretaría o la creación de una nueva secretaría con una nueva burocracia que nos trae muchos trámites, que nos trae un costo enorme y que si no se resuelve el fondo, cambiando de dependencia a la Policía Federal y cambiando un nuevo titular que nos va a tener un costo adicional con sus subsecretarios, pues no es la solución. La solución es tener una entidad de seguridad suficientemente hábil como para no politizar las cuestiones de seguridad y también como para ser eficaz en la aplicación de la inteligencia para combatir
al narcotráfico, al crimen organizado, de una manera eficaz. Yo no tengo la menor duda que el planteamiento que hizo Coparmex y que dio origen efectivamente a lo que comentaba María Amparo sobre qué es lo más apropiado, si esas funciones de seguridad deben de estar bajo la órbita del secretario de Gobernación, o sea, todo el tema es el fracaso colectivo más importante que tiene este país, gobiernos, la propia academia, la comentocracia, o sea, llevamos años discutiendo, lo retomaba Luis Rubio de manera brillante en su texto de ayer, o sea, llevamos veintitantos años discutiendo qué hacemos con la seguridad y resulta que pues hay más seminarios para discutir en la segunda vuelta que verdaderamente para atacar el tema más importante que es este país. Y lo decías tú perfectamente, Paul, y ya ensayamos una y otra. Y estamos en un momento en el cual tú no puedes decir que un modelo, es decir, el de un secretario de Seguridad Pública tremendamente poderoso, un zar de la seguridad, como ocurrió en el caso del gobierno de Felipe Calderón con Genaro García Luna, es mucho mejor que el modelo actual. Pero lo que es terrible es que uno es arsénico y el otro es cianuro. Es decir, hoy el modelo con el control del secretario de Gobernación, con una relación directa con los gobernadores, con el modelo de cooperación regional bastante desarrollado. Defendió la idea de que la inteligencia era el centro de toda esta estrategia, pues nos está regresando a niveles de homicidios muy similares con a los que terminó la administración anterior. Y encontramos que un montón de estados, desde Tamaulipas hasta Guerrero, o sea, la geografía nacional, decía el semanario Desde la Fe, el país está en llamas con el tema de seguridad, que es con lo que abre la jornada del día de hoy. Y veintitantos años después nos encontramos con que, bueno, pues ya se nos fueron acabando los lemas de si no más sangre, que si Calderón cometió un error grave con su estrategia. Y yo creo que sí tenemos un problema muy serio al decir, bueno, ¿y cuál es el modelo organizativo para enfrentar un problema? Que subrayo, desde los 90, desde que estaba terminando la administración Salinas, se ha convertido en el tema que más preocupa a los mexicanos. De vez en cuando aparecen los asuntos, ¿cómo se llama?, económicos, pero el secretario de Gobernación el viernes dijo, pues opten por el modelo mixto de gestión policíaca. Y yo digo, pues ese es el modelo que hoy tenemos, el mixto, ¿no? No veo por qué tendrías que optar por él. En suma, veo con enorme preocupación, y lo digo con toda seriedad, creo que es el fracaso colectivo más importante que tiene este país, no tener ni instituciones ni una, digamos, sugerencia clara de qué hacer con un tema tan profundamente doloroso. Creo que el problema tiene dos ángulos por lo menos, puede que tenga muchos más, pero dos ángulos. Una cosa sería la pregunta de si la eficacia del combate contra el narcotráfico y el crimen organizado, una variable fundamental sería esta, porque igual habrá quien diga, no, tiene que ver con la estrategia, tiene que ver con la capacidad del Estado, con la infraestructura del Estado, que no tiene la capacidad para enfrentar, independientemente de que fusiones estas dos, en gobernación, estas dos actividades, lo político con la seguridad, porque entonces la pregunta sería, efectivamente, bajo el gobierno del PAN, donde se separaron estas funciones, pues en materia de seguridad no estuvo nada bien. Ahorita tampoco. Es decir, por ese lado a lo mejor no está la solución. Pero el otro ángulo que desde donde habría que tocar este debate también es, y creo que por ahí va Amparo, es en las funciones políticas de gobernación, ¿le conviene tener otra responsabilidad de ese tamaño con otras funciones? Ahí la pregunta sería de otra forma. Es decir, ¿cómo funcionó mejor la acción política de gobernación cuando no tenía las funciones de seguridad como los gobiernos del PAN, o ahora que se le puso a Chong toda esta, digamos, esta cantidad de tareas? ¿Qué conviene más políticamente? La seguridad es un debate, desde luego, importantísimo. Pero, exacto, a la función política de gobernación, ¿le conviene mejor no tener esas funciones para tener una mejor operación política? Yo tampoco estoy tan seguro de la respuesta, pero creo que por ahí se puede también enfocar el debate. Sí, vaya, yo creo que no estamos discutiendo aquí ahorita el tema de la seguridad y cómo mejor atacarlo. Hoy está en gobernación y, como bien señalas, José Antonio, cuando estaba fuera de gobernación, pues las pugnas entre el secretario de Gobernación y el secretario de Seguridad Pública pues eran, bueno, una barbaridad, ¿no? Faltaba coordinación, o sea, no se sabía bien a bien quién mandaba y si, bueno, pues eran secretarías la una como la otra, no eran pares, entonces tampoco funcionaba ese modelo. Lo que sí encuentro es que insisto con el argumento que un solo individuo, se me olvidaron otras, también tiene la relación con la prensa, que siempre es una cuestión muy complicada en cualquier país democrático, ¿no?
donde hemos llegado a una Migración. videodemocracia, perdóname, Tiene migración. tiene la migración, Iglesias. tiene la policía migratoria, incluso Instituto entonces, Nacional de lo que sí sabemos es que este modelo que estamos teniendo no funciona y que independientemente de los niveles de violencia tenemos que resolver. Ahora, a diferencia de resolver el problema de la violencia, no creo que sea rocket science o ciencia cósmica, ¿verdad? Buscar un diseño institucional en donde tú tengas a un encargado de la política de la gobernabilidad, la relación con los obreros, los campesinos, etcétera, como se planteó en algún momento, que estuviera en lo que antes se llamaba la Secretaría de la Presidencia, ¿sí? Tener seguridad, por otra parte, agrupar policías como la Policía Migratoria, qué bueno que lo mencionas, y no tener esta piñata de funciones que muchas no tienen que ver las unas con las otras. Nada más piensen en cómo se llama la subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos. O sea, eso es un collage que nadie entiende cuando uno va y lo trata de explicar en el extranjero. ¿Cómo migración con asuntos religiosos? ¿Por qué están ahí en esa subsecretaría? Entonces, creo que se puede hacer un esfuerzo y sí tener, cuando menos, seguridad, por un lado, relaciones políticas con el Congreso, esa es otra que nos falta, no sé si en presidencia o en dónde, y después tener las cosas que son desastres naturales, población, etcétera, en otra... El Ministerio del Interior. En el Ministerio del Interior, lo dices bien. La idea que expresas, María Amparo, tiene que ver con nuestro pasado histórico. En el siglo XIX existía una Secretaría de Justicia, Ministerio de Justicia, le decían también como alternativo nombre. Pero esto se canceló ya en la Constitución de 1917. Esto viene de la Constitución de 1857, lo del Ministerio de Justicia. Que lo tiene Estados Unidos también. Sí, bueno, es que el paradigma constitucional está tomado de Estados Unidos, de la Constitución norteamericana, o angloamericana o estadounidense, para ser más exacto. Pero esto pues ha cambiado notablemente. Yo sí quisiera insistir en que el problema no es un problema burocrático o un problema que se resuelve a nivel de crear en la ley orgánica de la administración pública un nuevo ministerio, una nueva secretaría. El problema va mucho más a fondo y tendría que haber una investigación sobre inteligencia, capacidad del Estado mexicano para asumir esto, coordinación con las otras autoridades para que la seguridad pueda funcionar, porque de otra manera simplemente estaríamos creando una nueva instancia burocrática sin tener ninguna garantía de que eso va a ser más eficaz. También ese es un debate administrativo. Digo, cuando Fox llegó al poder dijo, no puede ser que Gobernación tenga el aparato de seguridad. La gran disputa entre Krill y Adolfo Aguilar fue quién se quedaba con inteligencia civil, porque ahí hay mucha información y el brazo de la policía es un brazo sumamente poderoso. Vino el gobierno de Peña Nieto y lo primero que dijo es reconcentro funciones en Gobernación, porque el tema central es cómo me relaciono con los gobernadores, que no hay que olvidar eso, no solamente cómo organizas el gobierno federal, sino cómo te relacionas con el exterior, que es muy complicado. Acaba de venir Johnson, el secretario de la Homeland, y tiene que despachar con Claudia Ruiz Massieu, con Osorio Chong y con Meade, porque Meade tiene aduanas, el secretario de Gobernación inteligencia tiene financiera. Inteligencia financiera y tiene un montón de funciones así desperdigadas. O sea, que sí tienes un problema en ese nivel que no hemos resuelto. A ver, como tramos de control, te la compro completa, María Amparo, no hay poder humano, no hay ser humano que pueda atender todo eso al mismo tiempo con un nivel de competencia razonable. Yo creo que sí hay que tomar la decisión de que hay un ministro responsable ante el Congreso de decir, a ver, el tema de la seguridad, uno, no está politizado, es decir, no está en los cálculos políticos del secretario de Gobernación, que además es precandidato a la presidencia, con lo cual metes otra variable que a mi juicio es insoslayable en el análisis hoy, y sí tienes que decidir pues, cuál es el mejor modelo para atender el desorden que hoy tenemos. Un secretario con mucha fuerza política, como sin duda lo ha sido Osorio esta administración, o un SAR no político, que era lo que le reclamaban a García Luna, que si usted no tiene sensibilidad política, no, quiero un técnico que resuelva eso. Nos quedamos todavía pendientes de la respuesta, ¿eh? Muy rápido, una cuestión es efectivamente la seguridad como tal y otro que lo mencionas de paso es la inteligencia,
porque parte del debate entre Adolfo Aguilar y Santiago Krill era, sí desconcentramos la seguridad, pero ¿quién se queda con el CISEN? Y el CISEN se quedó en gobernación, porque sí requiere de una información también para cumplir adecuadamente sus funciones políticas, claro. Pero es distinto al propiamente la seguridad. Bueno, pues ahí está, creemos que sí hay soluciones, ¿sí? Hay que trabajar sobre ellas. Nos despedimos de este bloque y vamos a otro tema, el tema de Trump. Sé perfectamente que las encuestas más recientes no le son particularmente favorables, salvo Los Angeles Times, que no sé si se va a dar un batacazo como un conocido periódico aquí en México y una famosísima encuestadora, estuvo haciendo encuestas todos los días y que le salió siempre pues sobre representado el candidato ganador. En este caso es el único encuestador importante al que le está saliendo Trump arriba. Pero bueno, no sé si se va a dar el batacazo a Los Angeles Times o pues dará efectivamente en el clavo. Pero como hay tanta desconfianza con las encuestas después de lo que ocurrió en Colombia, después de lo que ha ocurrido con el Brexit, y mucha gente dice, a ver, no se atreven a decir que van a votar por un candidato impresentable, pues sigue vivo el personaje. El miércoles hay un debate en los Estados Unidos y mucha gente se pregunta, ¿está México, digamos, preparado desde lo político hasta lo emocional para un triunfo de Trump? Muchas de las cuestiones fundamentales, les pongo 3 sobre la mesa que me parecen a mí centrales, sí ponen en cuestión como nunca antes la relación entre los dos países. Uno, el Tratado de Libre Comercio, tiene 20 y tantos años y por primera vez desde la derecha. La paradoja es que en México la izquierda era la que no quería el Telecán y ahora tienes una derecha norteamericana diciendo es el peor tratado que se ha firmado en la historia, tratado comercial, eso es lo que dice Trump. El segundo es qué hacemos con el conjunto de mexicanos o de México-americanos que tienen los dos pasaportes, si debemos claramente pedirles que pues no solo voten, sino que voten en un sentido. México estaría rompiendo uno de sus principios constitucionales, que es la no intervención, y pues ceder que efectivamente la autodeterminación de los pueblos, en este caso, podría ser tremendamente nocivo. Hay quien dice, México debe reconocer ya que es una nación binacional, es decir, que tienes pues intereses y ciudadanos en aquella parte del mundo. Y lo tercero es que pues, la reputación del país sigue siendo pésima, 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 hasta el punto que un demagogo como Donald Trump puede hacer campaña y una campaña eficaz haciendo efectivamente de México su piñata. Lo pongo sobre la mesa y si gana Trump, ¿qué hacemos? Bueno, me parece muy interesante como lo pones. Hago un comentario en el sentido de que la mejor manera de intervenir, dado que pues nosotros tenemos que hacernos cargo de que no nos gusta que intervengan en nuestras elecciones, lo hacen por debajo del agua, es por el último punto que empezaste, en el que has insistido mucho, Leonardo, que es la pésima reputación que tiene México en términos generales en las encuestas, ¿no? Unos no nos conocen y otros, vaya, no nos conocen en el sentido de saber qué importante es la relación, y los que sí nos conocen pues tienen una pésima opinión. Para mí esa sería la mejor intervención del gobierno de México, que va más allá de coyunturas electorales. Ahora voy a la pregunta tuya. ¿Estamos preparados para que gane Trump? Espero y pienso que no va a ganar, pero tengo miedo del voto oculto que pudiera haber en Estados Unidos con respecto a Trump. Y pienso que México nunca ha enfrentado una coyuntura como la que está enfrentando hoy, porque cuando Carlos Salinas de Gortari empezó a hacer el TLC, él apostó mal. ¿Se acuerdan que apostó por el partido equivocado? Sí, ganó no con quien él estaba negociando el TLC y lo pudo recomponer. Pero ahí se jugaba el TLC, o sea, una relación comercial. No le quito ninguna importancia, pero hoy se juega mucho más. Si gana Trump, se nos descomponen las relaciones políticas, se nos descomponen las relaciones migratorias, se nos descompone el tráfico de armas, o se nos descompone todavía más, se nos descompone todo el paso fronterizo. O sea, sí hay hoy muchos más asuntos en la relación bilateral de la que jamás enfrentó Carlos Salinas de Gortari cuando él dijo vamos por el TLC y logró cabildearlo. Aquí necesitaríamos cabildearos para todos los temas, ¿no? Bueno, yo creo que este asunto que han planteado ustedes dos, Leonardo y María Amparo,
de la no intervención de un país en la política electoral, en general, en la política del otro, es un tema que hay que poner en cuestión. Y lo han puesto en cuestión no los juristas, que son los que sostienen la no intervención y la independencia y la soberanía y la protección, que están en plena crisis. El solo hecho de que el presidente de la República, pues no sea aconsejado si por Videgaray o por algún otro, hubiera invitado a Trump para venir a México, cuando es el candidato más, pues por lo menos el más escandaloso, es intervenir en la política interior. ¿A qué traía en pleno proceso electoral y antes de los debates a plantear cuestiones que tienen que ver con México ciertamente, pero con el resto del mundo también? Es estar interviniendo de alguna manera. Otra cuestión es que hoy en día, con el desarrollo de los medios de comunicación, con el desarrollo tan intenso que hemos visto en las últimas temporadas de las redes sociales, no es posible tener fronteras para tratar el asunto internacional. Lo estamos tratando nosotros y esto se va a repercutir porque este programa se ve en algunas partes de Estados Unidos. Y entonces constantemente estamos hablando del proceso norteamericano de elecciones. Y así lo hace todo el planeta, porque Estados Unidos pues, es la primera potencia en términos políticos y una de las grandes potencias en términos económicos, que no va a dejar de ser comentado. Entonces, el asunto de la no intervención es un asunto que hay que revisar a la luz de los acontecimientos actuales, de las fuerzas reales de poder en este momento. Y claro que lo estamos tratando y estamos interviniendo, como ellos intervienen en las nuestras y en todas las políticas de todos los países del mundo. Si alguien interviene en todas, es Estados Unidos. Entonces tiene que tener la reciprocidad para recibir el tratamiento que hacemos otros países, ¿no? O desde otros. La reserva de que las encuestas han sido bastante desconfiables y bastante erróneas en todas partes del mundo ahora, últimamente, y que entonces, digamos, no sabemos bien qué va a pasar en Estados Unidos. Creo que el ambiente o la percepción que se tiene de la elección en Estados Unidos ha cambiado dramáticamente en las últimas semanas. Hace 3, 4 semanas todavía había una duda muy fuerte de decir, ¿quién sabe cómo se va a poner? Pero las cosas se le han venido cada vez para peor a Trump. Muchos ya de plano dicen, yo creo que Trump ya está caído. Las reacciones del Partido Republicano, el video que se circuló antes del segundo debate, el hecho mismo de que incluso se maneja la posibilidad de que cambiaran de candidato, que en realidad es muy poco probable, pero el hecho de que se discuta, que digan algunos, es que a lo mejor van a quitar a Trump y meter a otro y entonces eso no le conviene a Hillary. El hecho mismo de que se esté discutiendo, que esté eso en el ambiente, da la idea de que Trump efectivamente ya no va a llegar, pero nada está escrito. Sin embargo, la pregunta que yo haría es, no tanto si estamos preparados para si gana Trump, sino si estamos preparados aunque pierda Trump. ¿Por qué? Porque de todas maneras Trump ya movió el eje de la relación México-Estados Unidos. Esa ya cambió. Claro que hay una diferencia y me parece que es significativa, algunos dicen que no tanto, entre si ganara Trump o si gana Hillary. Pero de todas maneras, Hillary va a tener que tomar en cuenta a los votantes de Trump. Es decir, además no en términos de votos electorales. Puede ganar Hillary a lo mejor con una gran distancia en votos electorales, porque así es el sistema norteamericano de complejo, pero los votos populares que voten por Trump, que se emitan por Trump, pues no los puedes desconocer por completo, no los puedes hacer a un lado. Trump ya movió cosas, o sea, Trump ya tuvo un efecto, aunque pierda, y entonces ya la relación México-Estados Unidos, de todas formas, aún con Clinton, ya no va a ser igual. Sí, creo que tienes toda la razón. Y bueno, pues evidentemente si el Telecán es tan impopular, pues habrá que pensar en un nuevo instrumento de relación. Si la percepción de tantos ciudadanos norteamericanos que la frontera México-Estados Unidos es una fuente de problemas, va a tenerla que gestionar de otra manera, y particularmente esta mala imagen que tienen tantos norteamericanos de México, el hecho de que gane Hillary Clinton no va a desaparecer. Creo que tienes toda la razón. A mí lo que me intriga mucho, María Amparo, queridos amigos, es que después del video ese del viernes previo al debate, después de la salida de Ryan, de McCain, de Condoleezza Rice, de toda, digamos, el desmarque del Partido Republicano, las últimas encuestas lo siguen dando cerca. Es decir, o sea, estamos hablando ya de la última, digamos, hornada de encuestas que ya descuentan o que ya incorporan todo eso en la ¿Qué lectura. diferencia? Está como 4 puntos. O sea, no está significativamente abajo, ni es un, digamos, boxísticamente hablando, un boxeador noqueado. O sea, el tipo sigue
ahí, y ha apostado además por un lenguaje cada vez más insolente, ha insistido en su tema del complot, dice, es que los medios de comunicación tradicionales me están efectivamente bloqueando, inventando un montón de historias. Los ricos de Estados Unidos pagan spots para que, y se lo dijo a Hillary Clinton en el debate, para que me hagan guerra sucia y digan que yo soy un peligro para los Estados Unidos. Y bueno, esa parte en su electorado está, digamos, entrando. Ese electorado que está muy enojado con el establishment diciendo, este señor tiene razón, mira, ese grupo no quiere que llegue Trump, pero Trump es la voz verdadera y genuina de América. Por tanto, digo, yo el tipo no lo doy por descontado. Yo espero que sea mucho más enfático Hillary Clinton en el debate del miércoles y lo noqué, pero el tipo no está muerto, andaba de parranda y ahí anda medio mareado, pero sigue pintando en las encuestas. Lo de la no intervención, pues claramente una lectura jurídica dice eso, y yo entiendo que todos opinemos sobre Estados Unidos, pero es muy diferente cuando el Estado mexicano usa sus recursos para pedirle a ciudadanos que viven en Estados Unidos que se nacionalicen y voten. Ahí ya tienes una acción política de un Estado que entiendo que es una buena discusión. Y de paso digo que nuestro colega Lorenzo Meyer y Basáñez, en un gesto que yo reconozco de enorme liderazgo, porque ellos dicen, a ver, si la clase política no reacciona, si la empresarial no hace y el gobierno está medio confundido, a ver qué dice el sector que está reflexionando sobre el país. ¿Debemos o no debemos atender eso? Porque bueno, ocurren muchas cosas que tú haces una recomendación y después te dicen, pero ya pensó en el efecto tal y cual, y pues la verdad es que hay que considerar y ponderar todo eso. Creo que el ejercicio que a partir de hoy se lleva a cabo en el Colegio de México para responder a esta, digamos, pregunta es extraordinariamente relevante. Adelante. No, nada más quisiera tocar este asunto porque está en una discusión muy interesante en este momento, para decir desde otra perspectiva cómo de hecho ya los ciudadanos mexicanos, como tú mencionabas, en Estados Unidos, que tenemos una binacionalidad. Sí. Tenemos alrededor de 20 millones de ciudadanos mexicanos que también tienen nacionalidad o posibilidades de votar en los Estados Unidos. De tal manera que eso ya es un asunto totalmente nuevo, muy distinto a la formulación de la no intervención, etcétera, que está planteada en el siglo XIX. Entonces, hoy en día, en el XXI, estamos ante otra circunstancia que la ley tiene que atender. Y yo diría que hoy en día hay un movimiento porque los ciudadanos hispanos, latinos en general, que tienen nacionalidad y pueden votar, no están yendo a votar en elecciones anteriores. Y ahora está habiendo una gestión enorme, no solo del gobierno de México. Los artistas norteamericanos están volcados en gran medida en apoyar que vayan a votar los mexicanos y los latinos contra Trump. Y hay otras fuerzas que están implicadas. Este premio Nobel que le acaban de dar, nada menos que a un gran cantante de la protesta, que viene de los años 60, ¿verdad? A Bob Dylan, pues es una seña. Bob Dylan se está pronunciando también contra Trump y está llamando a los latinos a votar en contra de Trump. Entonces tenemos todo un movimiento que es realmente global en este asunto. Bueno, nos quedan 18 segundos, María Amparo, y vas a agregar algo. No hay problema. En efecto, sí, es global, nos pega mucho más directamente a nosotros. Los europeos están igualmente preocupados y sí esperamos, así como nosotros estamos trabajando en esta iniciativa con Lorenzo Meyer y Miguel Basáñez, ex embajador de México en Estados Unidos, que nuestro gobierno también esté teniendo un plan B y no se esté confiando de que Hillary va a ganar por 4%, ¿no? Y estarías de acuerdo conmigo que habría que ganar a los empresarios que tendrían que decir muchas cosas sobre esto. Pero hacemos una brevísima pausa, este es el primer plano, regresamos en un instante. Bueno, y de cara al 2018, porque el proceso de sucesión presidencial en México, aunque está muy lejos, pues genera que se sigan moviendo las piezas de un lado y del otro. Y ha vuelto a surgir un debate o varios aspectos de las candidaturas llamadas independientes, en realidad candidatos sin partido, y hay varios aspectos. Por un lado, el Bronco, que desde luego pues, se perfila desde que ganó el año pasado como un posible independiente para la presidencia, al presentar su primer informe anual de gobierno dijo, sí voy. Por otro lado, Jorge Castañeda reclama sobre unas reflexiones que hace Lorenzo Córdoba, presidente del INE, de que se ha pronunciado en contra de la figura Lorenzo Córdoba, y dice Jorge Castañeda, puede tener su opinión, podemos discutir sobre si conviene o no tener un presidente independiente, es decir, bajo esta figura, pero no le toca al árbitro.
estar haciendo juicios sobre los posibles contendientes. No hablaba de una persona, pero el equivalente, dice Jorge, creo que con razón, es como si dijera, oiga, no, pero miren, el PAN ya estuvo 12 años y en realidad pues fue decepcionante. Yo no creo que sería lo mejor para el... No puede hacer eso el árbitro, no puedes tener una posición en favor o en contra de ninguno de los participantes, y dado que la figura de candidatos independientes ya está plasmada y sí vamos a tener candidatos independientes, creo que tiene razón Jorge Castañeda, no debe haber ese tipo de pronunciamientos de la autoridad, porque ya está sesgada de antemano. Imagínate que dijera algo sobre López Obrador, que dijera, no, esto creo es un peligro para México, creo que no conviene, lo que se armaría. Entonces, creo que tiene razón. Y finalmente, el otro aspecto, el ZLN resurge y dice, a lo mejor vamos a buscar y explorar la posibilidad de una candidata mujer a la presidencia que represente todo lo que representa el ZLN, que desde luego generó la reacción inmediata de López Obrador a decir, eso me va a quitar puntos, eso está planeado desde luego para debilitar mi candidatura. Y sí es cierto que el ZLN siempre ha estado en contra del PRD. Sí. Desde 94, después en 2006 hizo la otra campaña que le llamó así, contraria a López Obrador, llamando también al no voto en 2012. Si hay algo extraño ahí, ¿qué pasa con el ZLN que siempre ha estado en contra del PRD y ahora, y en particular, de López Obrador? A mí estoy de acuerdo con lo que dices de Castañeda y Lorenzo Córdoba, presidente del Instituto Nacional Electoral. No debe, lo más que puede hacer él es seminarios en donde haya pluralidad y describir cuál es la ley con respecto a los independientes. Puede ir incluso tan lejos como decir todas las democracias funcionan a través de los partidos y en la mayor parte de las democracias llega hasta 5% de independientes los congresos, en fin, cosas que se pueden probar, pero no nada más allá porque corre el peligro que dices. Creo que tiene Castañeda razón en otra cosa que ha venido diciendo y que no va a lograr, ¿sí?, porque ya se han deslindado muchos de esa posición, y que es que la única manera de que una candidatura independiente funcione es que sea alrededor de una persona, un hombre o una mujer. Eso no va a suceder porque ninguno de los contendientes posibles quiere retirarse, ni él ni ningún otro, ¿no? Entonces, lo que sí va a ocurrir con las candidaturas independientes, de las cuales, insisto, no soy fan, pero defiendo el derecho a su existencia, tanto para el Congreso como para las presidencias, es que van a fraccionar el voto y van a hacer todavía pues, más difícil la gobernabilidad. En el Congreso no pesarán demasiado, podrán llegar, te digo, si nos vamos a la experiencia internacional, la democracia más grande del planeta ha llegado a tener 9% que es la India, ha llegado a tener 9% de independientes en el Congreso, que son un montón, pero pues no pueden contra las maquinarias de los partidos. Y en términos, cuando nos los venden en términos de gobernabilidad, un independiente, porque ya estamos hartos, y es cierto que ya estamos hartos de que los partidos pues son lo mismo, o sea, padecen, cojean de la misma pata todos los partidos que tenemos en el espectro partidario. Bueno, los independientes no nos dan ninguna mínima garantía de gobernabilidad, que es lo que nos están vendiendo, porque pues van a tener muchas dificultades con el Congreso, ¿no? Antes de, digamos, plantearnos una posibilidad de gobernabilidad, creo que estaba lo que ya comentabas tú, María Amparo, la posibilidad de que las distintas inconformidades con el sistema de partidos se aglutinaran en un personaje, que era pues un poco el planteamiento de Jorge Castañeda, es decir, a ver, el dilema es partidismo o antipartidismo. Bueno, tal cosa ya saltó por los aires y creo que es un dato importante de cara al 18, el mismo en su texto de hoy dice, a ver, está clarísimo que va a haber una pluralidad, a pesar del enorme apoyo que ha tenido Jorge Castañeda, bueno, su libro, que él dice que no plagió y todo lo demás, muy comentado en spots de televisión y de radio, pues no ha logrado despegar la idea de que haya una persona que aglutine todas las inconformidades. El Bronx sigue con la suya, Pedro Ferriz sigue con su campaña y es muy conocido a nivel nacional, y el punto que decías del ZLN creo que es el dato más novedoso, ¿no? Sí. Digo, el resto ya se veía venir, ¿cómo se llama? Y es
novedoso hasta cierto punto, porque lo que hizo fue reeditar su aversión al López Obrador. No es un asunto, en este caso, limitado al PRD, sino directamente a Morena. Y bueno, pues en el 6 le dijo pues lo que es parte de la verdad, ¿no? Usted formaba parte del establishment, o sea, usted habla de la mafia en el poder o de la casta, pero usted forma parte de esa clase. Después hizo la otra campaña llamando a no votar y ahora claramente le dijo, si usted está capitalizando el voto antisistema, que sepa que ahí vamos a estar nosotros capitalizando o tratando efectivamente con una mujer independiente. Yo entiendo que ya es una decisión tomada, no es una cuestión todavía que están considerando, con lo cual todo este voto en las orillas del sistema o este discurso de un López Obrador que se intenta presentar como un antisistema, en este caso se reduce notablemente porque le dicen, los antisistemas lo ven a usted como un expriista, igual que ven a Bartlett, igual que ven a Ricardo Monreal, igual que ven a, en fin, todo este grupo que está nucleado en torno a Morena. Por tanto, no me extraña que le haya sentado tan mal a López Obrador y que su reacción haya sido tan obvia. Es decir, estaban dormiditos, estaban así como catalépticos y nada más salen a hacer política en contra mía, lo cual también es cierto, debo decirlo. Pues yo creo que tiene razón Jorge Castañeda en su argumento de que si no hay un candidato independiente único o tan hegemónico, tan notablemente adelante de los demás, pues será un fracaso porque se va a segmentar el voto, todo lo que ya decía María Amparo, creo que muy correctamente. Pero lo que preguntaría uno, no sé si ingenuamente, es cuáles son las características y las condiciones para que un candidato realmente independiente sea verdaderamente único. Pues que tenga una capacidad de convocatoria, un carisma, un lugar en la conciencia generalizada, en la imaginación de los mexicanos, de los ciudadanos, para que pueda encabezar esto, independientemente de acuerdos o de arreglos que se puedan hacer. Si surge una persona, hombre o mujer, que tenga esta capacidad, entonces se puede garantizar que una candidatura independiente única va a tener, no única en términos absolutos aritméticos, sino única en términos de esta enorme capacidad de arrastrar la voluntad popular. Si eso se encuentra, no es porque se llegue a acuerdos entre ellos. Han estado sesionando y reuniéndose Castañeda con el Bronco, con otros candidatos independientes como los de Guadalajara, que son en alguna medida independientes. Bueno, Kumamoto sí es independiente, Alfaro. Pero Alfaro, que está bajo el paraguas de Movimiento Ciudadano, es bastante cercano a los independientes. En fin, no es por ese camino. Se va a lograr porque hay un surgimiento que despierta la esperanza, que despierta la vocación de ir a cambiar las cosas para bien del país. Eso es la clave para tener un candidato independiente que valga la pena. No que se pongan de acuerdo los candidatos que quieren serlo. Es que el argumento de Castañeda ahí es, en las encuestas se dice que un 60 y hasta 65% de la gente podría votar por un independiente, eso dicen las encuestas. Y entonces él dice, pues ahí está el potencial, tiene que ser uno solo, pero si quieren yo me lanzo. La otra parte es quién, Aquí estoy. Sí, o sea, aunque fuera uno solo, ¿quién tiene la capacidad de aglutinar ese voto? No creo que el Bronco, francamente, no creo que ninguno de los que están ahorita logre aglutinar ese 60%, o algo incluso menos alto, 40%. Con 40% ya puedes ganar perfectamente. Pues más o menos sobre ahí está la presidenta, ahí está el triunfo. La última vez que vimos algo así fue Cuauhtémoc Cárdenas en el 88. Claro, sí. Ahí había carisma. Pero la otra es esto, volviendo a lo del EZLN, es cuando convocaban simplemente a no votar, yo no creo que le hayan hecho mucho daño a López Obrador, porque la gente que no quiere votar de todas maneras no va a votar, y quien sí quiera votar por López Obrador o quien sea, pero ahora sí podrían quitarle, no sé cuántos, 2 o 3 puntos, porque a final de cuentas se está dirigiendo a una izquierda dura que sí ha respetado y que sí ha visto la causa zapatista, que se ha defendido mucho a los zapatistas, a los indígenas, con 2 o 3% en una elección cerrada que pudiera volver a ser como la del 2006, sería determinante. O sea, sí creo que tiene razón López Obrador en decir, oigan, pues me están metiendo la zancadilla. Pues qué bueno, digo, va a haber más de un candidato independiente y en efecto le irá quitando 1, 2, 3, 4 puntos a los demás. El problema es que vamos a llegar con un presidente con una votación muy baja. pues muy baja.
Pero yo quisiera terminar mi participación diciendo que esto de vender las candidaturas independientes es como vender, como los vendedores de sueños, ¿no? Porque, a ver, uno de los argumentos fundamentales de Castañeda está en lo de la corrupción. Cuando él dice solo así, solo una gente que esté fuera de un partido puede combatir la corrupción. Por poner uno de los ejemplos, es esta visión muy pequeña, creo yo, de que alguien como lo hacía Trump, ¿no? Yo voy a fix América, yo voy a componer Estados Unidos. No, esto no es de una persona, esto es de redes, ¿sí? De instituciones ya hechas, de bases sociales, etcétera, ¿no? Entonces, nos venden sueños con un Los independiente. partidos también, el Partido Conservador británico, su líder Johnson tenía un artículo en favor del Brexit y otro en contra, o sea, venden igual las mismas mentiras. Yo creo que el gran punto al observador no es el gran golpe al observador no es un asunto de si pierde 2 puntos o no, que de todas maneras los va a perder por ahí, sino esta, digamos, capa de ser antisistema, el hombre, Le quitan el se lo monopolio. quitan. Ante ese sector aparece decir, usted es uno más de los candidatos que hay, o sea, es igual al resto de los partidos y ese golpe es muy duro. Por eso siempre lo dijo Castañeda, el independiente va a ser antisistema. Yo no creo que Castañeda le pudiera quitar votos a López Obrador o el Bronco. La candidata del ZLN creo que sí. Sí, le puede quitar. Pero bueno, regresamos en un momento al siguiente segmento. El tema que vamos a tocar para concluir este programa es el tema de la satrapía patrimonial de los gobernadores. Esto quiere decir que los gobernadores de algunos estados, muy notoriamente, han tomado el gobierno, el poder, para enriquecerse, para favorecer a sus grupos de presión, de apoyo, a sus familiares, etcétera, y han llegado a una corrupción verdaderamente muy amplia en este último periodo, sobre todo de hace una década. Porque los gobernadores han tenido muchos recursos, pocas responsabilidades para rendir cuentas, como ya hemos dicho muchas veces en este programa. Pero yo quisiera poner junto con este tema el del primer bloque, que era si cambiamos la Secretaría de Seguridad Pública fuera de gobernación. Porque hay la suposición, bastante fundada por otro lado, de que gobernación está tratando políticamente esto, está protegiendo a muchos gobernadores, sobre todo en esta etapa o en la etapa anterior, cuando eran gobernadores del PRI, estaba protegiendo a sus gobernadores. En la etapa del PAN, el PAN decide, empezando por Vicente Fox, gobernar con el PRI y no ponerles problemas. Es el que les empieza a entregar muchos recursos a los gobernadores. Bueno, ¿qué es lo que pasa ahora? Bueno, pasa que los gobernadores están siendo ya perseguidos, pero sin la colaboración de gobernación. Está persiguiéndolos la Procuraduría. Por ejemplo, a Paderés del PAN, recientemente ya se supo que dictaron una orden de aprehensión, que hay 190 países en donde la Interpol está buscándolo, etcétera. O sea, ya estamos en presencia de una persecución, pero de tipo Procuraduría, de tipo fiscal, ¿no? De un fiscal penal. ¿Qué pasa con Borge? Lo está persiguiendo Hacienda, Borge de Quintana Roo, porque dejó de enterar 600 millones de pesos que ha retenido a los trabajadores. ¿Y qué está pasando con el de Veracruz, verdad? Javier Duarte. Duarte, que pidió licencia como un recurso para poder pues, librarse de las responsabilidades. Y están otros que sería largo comentar. Pero estamos en presencia de una circunstancia en la que el Estado mexicano tiene que ver cómo ataca a los de adentro, en primer lugar, para que estos se comporten de acuerdo con la ley. Los gobernadores son gente, independientemente del partido del que hubieran emergido, son gente que tiene que cumplir con la ley. Y es la gente que está violándola y llevando el patrimonio público al patio de su casa. Me preocupa una cosa de lo que dices, aunque estoy de acuerdo, Paoli, cuando tú dices la federación tiene que, ¿no? Y estoy de acuerdo porque hay mucho más, o sea, la federación está más rigurosamente vigilada porque sus órganos son más autónomos. La Auditoría Superior de la Federación es más autónoma que las auditorías estatales porque los institutos de acceso a la información son más autónomos. Pero el problema es que le estás pidiendo a la federación, que también está Corrompida, sí. plagada de actos de corrupción que se han ido destapando
por la prensa, por las investigaciones aplicadas por instituciones como el IMCO, México Evalúa, en fin, que han ido sacando cómo la propia administración está también. Y tenemos que pues hacernos cargo de que esto es un problema sistémico. Yo no sé si hoy roban más los gobernadores que antaño, que roban con mayor cinismo, o que hoy tenemos una prensa más libre que nos permite darnos cuenta de este robo en despoblado de los recursos públicos. Eso sí, me queda claro. ¿Dónde está el guapo o la guapa que le va a poner fin a esto? Porque otra vez vamos a lo mismo, ¿no? Pues encontrará la Interpol a Duarte o a Borges o a Padres. ¿Y qué pasa con toda esta red construida? Tenemos que aceptar que somos un país que llevamos décadas funcionando de manera clientelar y permitiendo que los gobernantes utilicen los recursos públicos para beneficio personal, más allá de señalar a fulano o a mengano. Y no veo ese proyecto, esa voluntad, esa claridad. Y agregaría, por supuesto, coincido contigo, es un problema sistémico, que buena parte de las economías locales siguen funcionando en vinculación con el gobierno. Por eso, que eso explica, a mi juicio, por qué está tan deteriorado el sistema, y las propias, digamos, sociedad civil ayuda o participa de alguna manera en el negocio. Digo, hay estados completos en los cuales tu única manera de sobrevivir es venderle algo al Estado. Por tanto, participas de un fenómeno corrupto, no tanto porque sea tu voluntad, sino porque es tu manera de sobrevivir. Y hay estados completos que para tener obras públicas, para tener prácticamente cualquier actividad, tienes que pasar por ese embudo. De otra manera, no se explique que llevamos también, como en el caso de seguridad, 20 años. Antes llamábamos feuderalismo, señores feudales. O sea, les han puesto todo, ahora tú los llamabas sátrapas, y todas las etiquetas les resultan perfectamente funcionales. El gran problema es que si fuera Duarte, que es malísimo, o Borges, que era un pillo, pues vaya y pase, ¿no? Vivamos felices en un mundo de justos. Hay un par de señores tremendamente corruptos, ¿no? La norma son malos gobiernos, y el que no es corrupto es ineficaz. O sea, tienes una colección de gobiernos locales de distintos partidos, que es lo más desconcertante. Sí. Es decir, dices, bueno, los priistas gobiernan mal, que claramente se están desacreditando a los ojos nacionales e internacionales. Pero pues los panistas no han quedado mucho mejor, y si le pasas revista a los gobiernos perredistas, Tabasco, Guerrero, Michoacán, Morelos están pidiendo la salida del gobernador, pues tú dices, no, y en el Distrito Federal el jefe de gobierno anda por los 20 de respaldo, y hay niveles de corrupción atroces. Hoy me enteraba, por ejemplo, que las delegaciones gastan 600 y pico de millones de pesos, estas que van a prohibir el clientelismo, 600 y pico de millones de pesos clientelarmente y sin ninguna responsabilidad. No entiendo con qué cara le estás pidiendo a la federación, deme más dinero. Sí, pues recórtele usted a sus delegaciones. Digo, esto no está ocurriendo en el Veracruz profundo, ocurre en las delegaciones de la capital. Por tanto, es un asunto sistémico de redistribución de funciones, y yo me temo que el análisis debe ir mucho más por el vínculo entre lo económico y lo político. De otra manera, no me explico que tengamos tantos gobiernos locales tan profundamente corruptos, tan profundamente ineficaces, y no se haya logrado, aunque sea por, digamos, lógica de mercado político, establecer una diferencia, ¿no? Es decir, a ver, este partido gobierna mejor, este partido no incurre tal o cual. Si no es Padres, es Borges, si no es Borges, el otro. Digo, recordar que este gobierno empezó nada más por hacer memoria, metiendo en la cárcel a Granier, gobernador de Tabasco, y me dirán ustedes qué ha cambiado. Es que el problema efectivamente es estructural. Y como dice Amparo, no se trata nada más de señalar a este personaje o este otro personaje, porque el asunto va más allá de partidos, es estructural. Se necesita mucho más para realmente cambiar el paradigma de funcionamiento de nuestras administraciones públicas en todos los niveles. Sin embargo, se puede hacer mucho, yo imagino que desde el punto de vista administrativo, de las reglas, de poner frenos para que esos flujos de corrupción ya no se puedan hacer tan fácilmente como se han hecho hasta ahora. Muchos expertos en administración pública dicen, es que está diseñada la norma administrativa para que puedan hacer eso impunemente. Es decir, desde ahí viene la corrupción, no es nada más que se salten por alto, sino está diseñada precisamente para que se pueda hacer todo ese manejo de desvío de fondos. Entonces es mucho más estructural, pero por el otro lado, por el lado de la penalización, sí creo que tienen que haber nombres y apellidos concretos para sentar precedentes, y que incluso sin saber qué va a ocurrir con Padres, con Duarte, eventualmente con Borges,
No sé hasta dónde va a llegar la ley, si los van a encontrar o no, qué penalizaciones les pueden poner. De todas maneras, si no se van sentando precedentes, y no pueden ser 2 o 3 nada más, tienen que ser muchos más para que de verdad entonces se mande. Crespo? Pues, ¿O 31? 31 porque Mancera es no que es eso es lo gobernador, malo, es ¿no? jefe de Estado. Eso es lo jefe malo, de- sabiendo que está tan Gobierno, extendido de el gobierno, problema, perdón. si tú pones a 2 o 3 nada más, pues es lo que hemos visto durante años. Y a Es 2 decir, o 3 que ya simplemente se fueron. es para calmar un poco, Además. Del no suponiendo Estado. que los agarran y demás. Son simplemente, dicen chivos expiatorios que no es exactamente preciso el término porque no es que sean inocentes, sino decir, bueno, con eso nos lavamos las manos y ya metimos a uno de 30 Ni para eso y con alcanza. eso se calma un poco la población, la opinión pública, pero no sientan los precedentes para realmente desincentivar esas conductas Para que en los eso que no vuelva vienen. a ocurrir. Para que no vuelva a ocurrir. Eso es lo que no va a pasar aparentemente. Yo creo que hemos estado de acuerdo los 4 en que este es un problema sistémico, estructural, lo llamaba José Antonio, y por tanto la solución posible no es de cambiar una ley o una secretaría a otra, cosas de este tipo, sino que implicaría tener una visión mucho más alta para revisar nuestra forma de gobierno. Y nuestra forma de gobierno, porque es la que puede garantizar que la seguridad pública exista, que se gestione la administración de justicia bien, que se desarrolle una inteligencia que sea capaz de señalar puntualmente y con una dirección correcta a los responsables, entre los cuales están, por supuesto, los gobernadores, y también está la cuestión de la federación. También tenemos un gran interrogante sobre si la federación puede entrar o no, porque atraer a la federación todo el paquete puede ser un problema igual. Ahora, más que señalar, Francisco José, yo diría que prevenir, porque estamos viendo a Duarte, de lo de Duarte César, por tomar Javier Duarte Veracruz, lo supimos desde el día 1 de su gobierno. No es que de repente alguien haya investigado y encontremos todo este cochinero que estamos viendo. Y lo dejamos, o lo dejaron las autoridades competentes, crecer desde que tomó en el 11 el año, lo sabíamos. Pues hay que prevenir. Vamos a tener que prevenir y vamos a tener que concluir en este bloque. Nos vemos la semana entrante en Primer Plano.